Amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Estamos en el municipio de Jesús María, aquí en el Merito, Aguascalientes. Se está llevando a cabo la famosísima Feria de los Chicaguales 2023. Llegamos muy temprano, yo lo sé, pero bueno, quiero mostrarles cómo se ve Jesús María, este bonito municipio. Más tarde, casi oscureciendo, vienen muchas actividades, pero bueno, vamos a ver cómo nos va en esta Feria de los Chicaguales 2023 en el Merito, Aguascalientes. Si quieres ver cómo se puso esto, quédate hasta el final del video. Amigos, ahora nos encontramos frente a la parroquia de Jesús Nazareno. Es la parroquia principal aquí de este municipio que se llama Jesús María. Pues uno de los lugares que obviamente van a conocer cuando vengan aquí al municipio de Jesús María es esta parroquia que está muy linda, se llama Jesús Nazareno. Y es el área principal, el cuadro principal de Jesús María. Miren, aquí tienen la velaria, que este es un foro que se llama Foro Chicagual, que aquí me imagino que hay varios eventos. Amigos, y ya fuera aquí de la parroquia está el foro El Chicagual, como les había mencionado. Miren, aquí así luce esta gran carpa. Me imagino que aquí se pone, pero bueno, el bailazo. Les digo que esto es más tardecito se va a poner bueno. Nosotros decidimos venir tempranito pues para curiosar, para ver cómo están las áreas. El programa lo pueden ver en Volando Boy Blog, ahí en Facebook, búsquenlo, ahí está la publicación. Amigos, miren, como llegamos temprano, sin querer, nos encontramos a los que van a representar la danza de los Chicaguales. Por acá están. ¿A qué hora empiezan, amigo? A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Sí, a las 5 empezamos a reunirnos y yo creo bajamos entre 5:15, 5:20. Oye, ¿qué significa la danza que ustedes van a representar? Lo que representamos nosotros es una representación bélica, una batalla entre musulmanes y cristianos. Musulmanes y cristianos. Que prácticamente se arraigó esa a partir de la conquista de España aquí en México y se transcribe aquí en nuestra historia. Oye, ¿cómo son seleccionados ustedes? ¿Ustedes eligen bailarlo o cómo? No, no es una danza, no es un bailable, es prácticamente una representación de una guerra. Ah, ok. Entonces se representa durante 5 días. O sea, durante la feria 5 días van a estar. Sí. ¿A qué hora? A las 5. Sí, a partir del 25 de julio hasta el día 30. Entonces ahorita ustedes son los cristianos. Sí. Y por ahí van a estar otras personas españoles. Ellos representan los musulmanes, los moros, musulmanes. Los que andan vestidos con atuendos turbantes. Y andan ellos a caballo y nosotros andamos prácticamente a pie. Excelente, bueno, pues entonces nos va a tocar verlos ahorita. Claro que sí. Gracias. Claro. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Aguascalientes? Estamos aquí en Chicaguales 2023, una fiesta mágica con el pabellón de Expresarte. Estamos trabajando de la mano de la Universidad de las Artes, el colectivo La Chasca, que bueno, estas compañeras y compañeros están fomentando y hablando de nuestro gran Guadalupe Posada. Están haciendo xilografía, están trabajando las niñas y los niños con sus rubias, primero lo hacen en lápiz. También tenemos en este lado el pabellón de bisutería y también trabajamos con un cuadernillo de derechos de niñas, niños y adolescentes, porque justamente pues estamos también a partir de estos eventos reforzando esta información con ellas y ellos. Hola, buenas tardes, mi nombre es Natalie y pues pertenezco a un colectivo que se llama La Chasca. La Chasca Gráfica es un taller itinerante de grabado y actualmente en el colectivo somos 5 personas. A lo que nosotros nos dedicamos es a difundir la gráfica en comunidades o en diferentes sitios. A veces también vamos a los tianguis o a lugares así populares, como en este caso la Feria de los Chicaguales, este taller de grabado al aire libre. El taller principalmente es en xilografía, que es talla en madera. Aquí se les enseña a los niños cómo tallar pues, su placa y después pasa al área de entintado y de impresión, hasta de este lado. Excelente. Se imprime a través del tórculo. O sea, este es el primer paso, lo que están haciendo aquí es tallar. Ajá, mira, el primer paso es que los niños seleccionen un dibujo. Ajá. Y tallen su plaquita de madera. Ok. Y ya después pasan de este lado. ¿De este lado? De este lado aquí es el área de entintado, la placa, el dibujo que el niño logró, se entinta y luego pasa por este aparatito que es un tórculo
y se imprime, lo que queda como resultado son este tipo de trabajos que están, por ejemplo, colgados. Ya son su grabado, ¿verdad? Ya es un grabado. Excelente, ¿no? Pues en la tierra de José Guadalupe Posada no podía faltar este tipo de cursos, ¿verdad? De hecho, también por eso es un objetivo difundir a José Guadalupe Posada, pues es muy representante de aquí de Aguascalientes. Oye, ¿cómo lo han recibido los niños? Pues lo han recibido muy bien, de hecho diario tenemos mucha afluencia de niños, yo creo de 30 a 50 niños, estamos de 12 a 8 de la noche, el taller es libre porque pues hay niños que se quedan 3 horas, 5 horas, una hora, padre. O sea, no podemos limitar a los niños cuánto se tardan grabando su placa. Ya saben, papás, si quieren venir a dejar a sus hijos unas cuantas horas sacándole el artista que lleva adentro, aquí. Aquí andamos para que vengan, el taller es gratis, bueno, cooperación voluntaria. Y tenemos a la venta algunas obras de nuestra autoría con las que también se apoyan sacamos los gastos de material. Se apoyan, ok. Pues felicidades y bueno, vamos a seguir conociendo esta feria. Gracias. Gracias. Pues nosotros somos un taller artesanal, rescatamos juguetes tradicionales, hacemos el rescate y la difusión del juguete tradicional. Pues manejamos el de madera, el de cartón, el de carrizo, algunos que todavía son de plástico, que los batallamos para conseguirlos, pero todavía los fabrican. Y pues en nuestro taller es lo que trabajamos, el juguete artesanal y la cartonería tradicional. O sea, ese está hecho de cartón, o sea, es como... totalmente de cartón. Y bueno, ya la vestimenta sí se la pusimos de tela, pero en sí todo es... Y la máscara lo hicieron ustedes, todo con la técnica de cartonería. Técnica de cartón y ahorita conmemorando los chicaguales, ¿verdad? Excelente. Nuestras tradiciones. Nosotros nos enfocamos mucho en nuestro taller en difundir lo que es los chicaguales. Entonces en cada juguete tratamos de meterle una pieza que lleve un chicagual. O sea, si es un valero, le pintamos un chicagual. Oye, para los que no sepan qué son los chicaguales, ¿qué son los chicaguales? Bueno, la tradición viene de España, son los moros con los cristianos. Ok. Pero ya aquí en México, en cada estado se adapta con diferentes. En algunos son la tigrada, otros tienen... Aquí le llaman los chicaguales. Aquí son los chicaguales. ¿Y esta zona de Jesús María es donde había más en aquel entonces? ¿O? No, esa tradición la implanta la iglesia. Ah, ok. Sí, la iglesia como en el 1800 y algo, 50 y tantos es cuando empiezan la tradición. Pero en el 1950 me parece, don Felipe, que era el campanero, es quien pone la vestimenta, el gorro y todo eso. Está súper bonita, súper colorida. Sí, a pesar de que es blanco, pues el gorro es el que le da mucho. Sí, claro. Y su máscara pues es representando a los españoles. Por eso toda la máscara de chicagual debe llevar bigote y barba, porque es como los indios de aquí vieron a los españoles cuando llegaban, todos barbones. Ajá, por eso siempre debe de tener barba y bigote. Y obvio pues sus rasgos, su piel rosita y ojos de color. Oye, aquí te van a encontrar en toda la temporada de la feria. Toda la feria aquí estamos. Ok, pues ya saben, aquí para cuando vengan a conocer esta feria, aquí hay artesanía muy muy linda para que se lleven el bonito recuerdo. Sí, toda elaborada aquí. Toda elaborada aquí. Muchas gracias. No, al contrario. Amigos, nos encontramos seguidores que vienen ahorita de California, pero que son del merito Aguascalientes, andan visitando la feria de los chicaguales. Cuéntame qué te ha parecido. Pues está tranquilito ahorita, está pero... Tranquilo, sí, la feria es muy buena, tradicional aquí del pueblo, aquí de Jesús María. Dices, ¿cómo me la voy a perder? No, pues no, cada año vengo aquí. ¿Cada año? Aquí, sí. ¿En qué parte de Estados Unidos vives? En Santa Bárbara, California. Bueno, pues saludos a los amigos de Santa Bárbara, California. Y bueno, pues qué bueno que vengan a revivir esas tradiciones de los hidrocálidos. Aquí es lo mero bueno de nosotros, de Jesús María. Muchas gracias. Lo pasamos cada año. Gracias, te lo agradezco. Amigos, pues nosotros en la feria de los chicaguales llegó la hora de la comedera. Vean lo que me encontré, soy súper fan y amante de la comida oaxaqueña. Y vean lo que me encontré, unas deliciosas tlayudas oaxaqueñas aquí enfrentito, aquí en la plaza donde estábamos con los chicos de la gráfica. Bueno, pues nos encontramos las tlayudas, las famosas tlayudas oaxaqueñas aquí en la feria de los chicaguales. Amigos, Magali nos trajo una muestra de su mezcal. Ya saben que la comida oaxaqueña no se lleva si no hay mezcalito. ¿Qué tipo de mezcal es? Es un mezcal que trae una raíz de un árbol que se llama cedrón. Cedrón. Sirve para la digestión. Ah, bueno, pues me queda perfecto. Sí, muchas gracias, Magali. Amigos, pues muy consentido aquí en la feria de los chicaguales, aquí en este negocio de tlayudas oaxaqueñas. Miren, ya con mezcalito, la riquísima tlayuda. Y acaban de traer algo también que conocemos Oaxaca por esto también, que son los chapulines, que no todo mundo le entra, pero a mí sí me encantan los chapulines. Amigos, pues esta feria de los chicaguales es internacional. Vean aquí ropa africana,
A ver, cuéntame, ¿qué es lo que venden, amigo? Vendemos ropa africana, ropa con tela hecho algodón y la bordada hecho a mano. Y son telas tradicionales de mi país. De tu país, perfecto. Entonces las personas que vengan a visitar la feria de los Chicaguales van a encontrar aquí a nuestros amigos africanos. ¿De qué parte de África son? De Togo. De Togo. Entonces aquí están, siempre sabemos que es muy colorido esta ropa y muy linda. Pues aquí la van a poder encontrar. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Gracias. Gracias. Amigos, pues ya terminamos de disfrutar esas riquísimas tlayudas. Les digo que venimos muy temprano, pero la verdad la estamos disfrutando. Ahorita se están poniendo ya los negocios, encontramos tlayudas, ropa africana. De este lado va a haber comida y bebida típicas africanas. Tenemos las papas y los duros preparados también, que al ratito van a estar todo listo. De este lado también están papas y duros y aguas. Se está preparando para empezar la fiesta. Bueno, prácticamente sería su primer día. Después viene la batalla que ya nos dijeron, la batalla de los moros contra los chicaguales, la representación, que ya están por allá nuestros amigos. Pues la estamos pasando muy bien, ¿eh? Esto obviamente es un poquito más tarde, pero bueno, yo tenía que salir temprano para entretener a Zoe. Primero fui a dejar a la grande, a la prepa, que ahora entra a la prepa, fuimos a dejarla. Y dije, ¿a dónde me voy con Zoe? Pues aquí a la feria de los Chicaguales. Amigos, ya nos encontramos sentaditos esperando a que pase esta representación de la batalla de los Chicaguales con los moros. Como nos dijeron nuestros amigos que desde temprano estaban ahí ya preparados. Bueno, pues llegó el momento, es casi las 5 de la tarde. Y aquí hay unas bancas en esta calle que es donde van a estar la representación de los moros contra los chicaguales. Amigos, pues empieza esta representación de los chicaguales con los moros. Están llegando aquí los caballitos. Y también está llegando la lluvia, no sé si vamos a aguantar todo, pero bueno, ya empezó. Amigos, se empieza la batalla de los moros contra los chicaguales, con todo un aguacero aquí, pero miren, Zoe bien contenta que está. Amigos, pues junto con la batalla de los chicaguales se vino un tremendo aguacero. Parece que estaba todo preparado. Bueno, en lo que estaba la batalla más fuerte, empezó a llover súper fuerte. Y estamos todos aquí en la iglesia.